Bueno, creo que podemos empezar. Bueno, les reitero el buenos días y les comento que es, como siempre, un, del, un gran agrado para la Defensoría de la Mujer generar actividades en las que podamos contar con la mayor información posible para los colegas y las colegas institucionales y también para las personas que siempre están pendientes de lo que está pasando en el país y de la información que podemos compartir. Hoy tenemos que hablar de un tema que, que todavía no se oye mucho, pero que deberíamos de estarlo ya teniendo en el radar, y es que el próximo febrero tenemos elecciones municipales, van a cambiar los gobiernos locales y eso sin duda es relevante para todo el país, para las habitantes y los habitantes del país. Y tenemos además un par de retos importantes sobre los que versará la ponencia de don Andrei. Como ustedes saben, la historia de la participación en la vida política y social de las mujeres se encuentra en constante movimiento. Los avances en el ejercicio de estos derechos han requerido la incorporación al ordenamiento jurídico de principios y mecanismos para facilitar desde el derecho al sufragio hasta el acceso y permanencia en los puestos de elección popular. A lo largo de todos estos años se han aprobado medidas especiales como las cuotas de género, que obligaron a los partidos políticos a colocar a las mujeres en puestos elegibles para procurar alcanzar el 40% de representación femenina. Y en el 2010, con la reforma al Código Electoral, se dejaron atrás esta medida de las cuotas y llegamos a avanzar hacia la paridad y más adelante hacia lo que se conoce como paridad horizontal y vertical. Pensamos que con estas reformas más mujeres iban a llegar a los puestos de elección popular, pero no se obtuvieron los resultados esperados. No era suficiente generar este mecanismo. En el ámbito municipal, los datos demuestran que se requiere la aplicación de medidas expresas para que los resultados de las elecciones reflejen una democracia participativa y paritaria, como la que el Estado está obligado a promover, a defender y a garantizar. En las elecciones del 2016, solamente resultaron electas 11 alcaldesas, que representan menos del 14%, y ello evidenció la necesidad de implementar medidas pertinentes para solventar lo que llamamos discriminación por resultado, porque la norma parecía solventar el asunto, pero el resultado vimos que no era suficiente. El 27 de febrero de 2019, el Tribunal Supremo de Elecciones emitió la resolución número 1724-E8-2019, realizó una interpretación oficiosa de los artículos 252 y 148 del Código Electoral y determinó que no se aplica la paridad horizontal en los cargos uninominales, es decir, alcaldía, sindicatura e intendencia, por violación al derecho a la participación política y el derecho a la reelección, pero que sí aplicaba para los cargos plurinominales. Y también postergó la aplicación de la paridad horizontal para el proceso electoral del 2024, o sea, este que viene. A partir de la aplicación de esa disposición, en las elecciones del 2020, del total de 692 candidaturas para 82 alcaldías, se distribuyeron en 533, 77% para los hombres, y 159, 23% las mujeres. Resultaron electas 9 mujeres que representan solamente el 11% del total en tema de alcaldía, y de estas 9, 5 fueron reelectas. Mediante el voto número 2951-23 del 8 de febrero de este año, la Sala Constitucional anuló esa interpretación del tribunal. Al respecto, en la coadyuvancia presentada en esta acción, la Defensoría señaló que la interpretación restringió los derechos a la igualdad y la prohibición de discriminación contra las mujeres, así como su derecho a la participación política y la aplicación del principio de paridad y alternancia para el acceso y permanencia en los cargos de elección popular. Con ello, se generó un retroceso en el avance logrado en materia de derechos políticos de las mujeres. Hoy, en la actualidad, los partidos políticos deben garantizar el cumplimiento a plenitud del derecho a la participación política, que conforme indica el artículo 2 del Código Electoral, es un derecho humano reconocido en una sociedad como la que tenemos, que es democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no discriminación. Por otra parte,
En mayo del año pasado se aprobó la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, que es la ley que conocemos como la 10.235. Mediante esta norma avanzamos en la identificación, prevención y sanción de otra forma de violencia cuya regulación estaba pendiente y cuyos efectos inciden negativamente en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer cómo se implementa la paridad y la aplicación de la Ley 10.235 en el contexto de las próximas elecciones municipales. Por ello, tenemos el agrado de contar con la exposición del doctor André Cambronero Torres, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y que además, desde el año 2011, es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Con vasta experiencia en ambas materias y en otras, especialmente las constitucionales, y con siempre muy agradecidas de contar con su colaboración, le pasamos la palabra. Les recuerdo que don André les dará la palabra para hacerle las consultas y un mensaje adicional desde la Defensoría de la Mujer, y es recordarles que sin paridad de género no hay igualdad y sin igualdad tampoco podemos hablar de una democracia. Les agradezco mucho y le paso la palabra a don André. Bienvenido, don André. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la Defensoría de los Habitantes por la invitación a participar esta mañana con ustedes en dos temas que, como ya lo decía Iván, y a quien agradezco por igual que siempre me toma en cuenta para este tipo de actividades, van a tener una especial atención en el proceso comicial del próximo año, por su aspecto novedoso y también por las implicaciones que pueden tener, y así esperamos sea positivas para la participación política de la mujer. Yo quisiera empezar básicamente por hablarles de las generalidades del proceso venidero, muy brevemente, generalidades que van a dar cuenta de que es quizás el evento más complejo que le ha tocado organizar al Tribunal Supremo de Elecciones en sus casi 75 años de existencia, por varias particularidades, y probablemente, si nos vemos en algunos años, ojalá sí, tendremos quizás el mismo título, porque cada proceso electoral tiene sus propias complejidades, sus propios retos, y este lo es por las razones que paso a exponer. En primer término, una cantidad nunca antes vista de partidos políticos inscritos con posibilidad de presentar candidaturas a los diferentes puestos de elección popular de los gobiernos locales. A hoy llevamos 159 partidos políticos. Recordemos que el 3 de febrero fue el último día para que los partidos nuevos interesados en participar en la contienda venidera presentaran su solicitud de inscripción, y el pasado 3 de agosto fue el último día para que el registro electoral o el Tribunal Supremo de Elecciones, entendido como sus magistrados y magistradas, emitieran resoluciones que ordenaran inscribir nuevos partidos que justamente participaran de las justas electorales del 2024. Sin embargo, hay algunas fuerzas políticas que han interpuesto algunos procesos de apelación por su rechazo ante la administración electoral, y pues todavía quedan por resolverse unas pocas. Por eso digo a hoy 159. De esos 159 tenemos poco más de 30 a nivel nacional, o sea que pueden postular candidatos en lo largo y ancho de todo el país. 22 provinciales, pero en los provinciales está la particularidad de que son 22, pero 12 se encuentran inactivos. Esto es que no han renovado sus estructuras, al menos en los últimos 2 años. Esto hace que no pudiesen participar, porque un requisito legal para la participación a través de postulación de candidaturas es que se hayan llevado los procesos internos democráticos de relevo de los cuadros internos de las estructuras territoriales. Sin embargo, tienen tiempo para hacerlo. Y finalmente, como alrededor de 104 partidos cantonales que pues podrán presentar su oferta política en la respectiva circunscripción, o sea, en el respectivo cantón. Esa cantidad de partidos políticos hace que tengamos proyecciones de entre 40,000 y 50,000 candidaturas, una cantidad importante y que debemos revisar y validar o denegar en los mismos plazos que el código nos otorga desde el año 46. Y digo desde el año 46 porque los plazos para inscripción son muy parecidos en el llamado código Soto-Harrison de ese año,
y que han viajado en el tiempo, en el código de los años 50 y en el código del 2009, que es el actualmente vigente. Eso obviamente restringe un poco los márgenes, o como coloquialmente le llamamos, colchones temporales. ¿Por qué? Porque tenemos que imprimir 4 tipos de papeletas y elaborar más de 660 diseños de boletas de votación. Cada cantón tendrá su propia papeleta de alcaldía, su propia papeleta de regidurías. Cada distrito tendrá su propia papeleta de consejo de distrito y sindicatura, que es la misma papeleta, y en 7 distritos del país una papeleta adicional de intendencias. Vean ustedes, para ponerlo en perspectiva, que por ejemplo para la elección presidencial y de diputaciones del año 2022 solo tuvimos que elaborar 2 tipos de papeleta, la presidencial y las de diputados, pero eran solo 8 diseños, ¿verdad? Una papeleta presidencial que utilizamos todas las personas ciudadanas en el país y una por cada una de las 7 provincias diferenciadas. 8 diseños frente a más de 660, y esto nos lleva a tener que imprimir más de 11 millones de papeletas una vez que el tribunal se haya pronunciado sobre la inscripción de candidaturas. Esto sin dejar de lado que tenemos que tener el material entregado en las juntas cantonales 15 días antes de la elección, o sea, a mediados de enero, y en las juntas receptoras de votos una semana antes de la elección. El proceso para inscribir candidaturas arrancará el próximo 4 de octubre, vencerá el 22 de ese mes, y a partir de allí es que podemos hacer las revisiones. O sea, vean ustedes que ajustados los tiempos para poder elaborar esto y que estén a tiempo los ACUS con el material electoral en cada una de las juntas receptoras de votos. Y hay otras variables que complejizan este asunto, que ya no tienen que ver directamente con la logística del proceso, pero que sí impacta en él. Por ejemplo, la desafección política de la ciudadanía. Pese a que existe esa cantidad de partidos políticos, al parecer la ciudadanía no se siente muy identificada con la mayor parte de esas fuerzas políticas. Y si lo vemos de nuevo en contraste con la elección general del año 2022, tenemos que de las 25 fuerzas políticas que contendieron por la primera magistratura del Estado, 19 de ellas no obtuvieron siquiera el 1% de los votos. Además, el abstencionismo creció. Obviamente está esto atravesado, o el análisis no es lineal, hay que también cruzarlo con, por ejemplo, la variable COVID, que fuimos a la elección ya saliendo, pero todavía en un espacio importante de contexto pandémico. Y bueno, nuevas leyes aparecen en el marco normativo que tienen que ver en primera instancia con la paridad, que no es una ley propiamente dicha, sino el impacto de una resolución de la Sala Constitucional, como lo reseñaba ahora doña Ivania, y sí la ley de no reelección, que impide a las autoridades locales con 2 o más periodos en el cargo permanecer en este por un mandato adicional. Esto llevará a que más de 40 alcaldías deban renovarse, 43 aproximadamente, porque serían 48 si tomamos en cuenta las declaratorias de elección del año 16 y del año 2020. Pero a esto hay que restarle las alcaldías que lamentablemente han fallecido, como por ejemplo Tibacidota, y aquellas que, pese a resultarse electas en el año 20, fueron designadas en otros cargos de elección popular, por ejemplo, diputaciones, en el año 22, digamos, para mencionar un ejemplo, desamparados. Entonces eso disminuye esas 48. Lo cierto es que más de la mitad de las alcaldías de este país van a ser renovadas de manera obligatoria por la incidencia de la ley 10.183, y esto se replicará en las regidurías, en las sindicaturas, en las intendencias, en las concejalías municipales de distrito. El único cargo donde no aplica la restricción es en las concejalías de distrito, porque están fuera del alcance de esa ley, pero este es un tema para profundizar en otro espacio porque no es el que nos convoca hoy. Y en cuanto a los cargos que se disputarán en el año 2022, elegimos 60 cargos, 57 diputaciones, una presidencia y 2 vicepresidencias de la República. En el año 2024 elegiremos 84 alcaldías, igual número de vicealcaldías primeras y segundas, votadas en la misma fórmula, más de 500 regidurías propietarias y más de 500 regidurías suplentes. Tenemos 491 distritos administrativos que elegirán autoridades
En el año 2024 son 492, pero recordemos que Isla del Coco no es un distrito con población permanente, solo están ahí las personas guardaparques de forma tal que no eligen concejales ni sindicaturas. Y eso nos lleva a 4.000 aproximadamente concejales entre propietarios y suplentes, las ya mencionadas 7 intendencias en los 7 consejos municipales de distrito, cuya ubicación está muy lejana a la cabeza del cantón. Cóbano, Lepanto, Paquera, Peñas Blancas, Cervantes, Colorado, y siempre me falta una, Tucurrí. Y en esos 7 también habrá 4 concejalías propietarias y 4 suplentes para 28. Esto nos da más de 6.200 cargos, vean ustedes, e insisto, el contraste con la elección anterior frente a 60 que elegimos. Y esto habla pues de las complejidades del proceso. Pues bien, dicho esto y contextualizado el parámetro comicial venidero, vamos a empezar con el tema de reglas de paridad, concluido el cual, pues abriremos el micrófono, como ya lo decía doña Ivania, por si tienen dudas o consultas. En la foto, pixeleado, ¿verdad? Disculpo por eso, pues al ampliarlo, pues quedó así. Malinowski, antropólogo europeo, padre del funcionalismo, y acá está en Papúa Nueva Guinea, y traje la imagen para contextualizar, ¿verdad? Él, uno de sus trabajos es con los Trovians, que era justamente un grupo humano de esa zona de Papúa Nueva Guinea, y era un matriarcado. Y entonces, cuando él llega, empieza a observar, y dejemos en suspenso o en paréntesis todos los conflictos que tiene la antropología en cuanto a su metodología de cómo yo observo sin incidir en el comportamiento, etc. El punto es que él llega, observa que en las casas solo están las mujeres con sus hijos e hijas, y no está la figura del padre. Insisto, figura del padre. Hombres habían, evidentemente. Y él, pues, pregunta sobre esa conformación del núcleo familiar en contraste con su realidad europea, ¿verdad? Y entonces empieza a preguntarse y dice, bueno, ¿y dónde está el cabeza de familia, verdad? ¿Dónde está el padre? Y entonces, la respuesta que obtiene, insisto, este grupo del matriarcado dice, es el río, ¿verdad? Y entonces él empieza a indagar más y a indagar más, y entonces le cuentan las mujeres que ellas se van al río, se bañan en un día específico, etcétera, y que el río es quien hace la labor de fecundación, y luego, pues, ellas eh, tienen a sus bebés. Entonces, él sigue indagando, y ahí ante la pregunta de si todas las mujeres se bañan en el río, ¿por qué solo unas quedan embarazadas y otras no? Y entonces ellas le cuentan que en su estructura, el que sale a la casa y a conseguir el alimento es el hombre. Y así como el hombre alimenta a las mujeres, también alimenta a los fetos. Y obviamente está hablando de el acto sexual. La forma en que el hombre alimenta al bebé que ha sido concebido por el río es de esa manera. Como hay alimentos buenos, hay alimentos malos, etcétera. Entonces, solo algunas mujeres reciben, el bebé recibe los alimentos suficientes, y es él o la que nace. Y aquí es obviamente un relato, una trama de sentido diferente, ¿verdad? Las reglas de sentido. Los sistemas de sentido, como diría Wittgenstein, solo adquieren entidad, o sea, solo se materializan en una trama discursiva específica. Y digo esto, e introduzco con anécdotas, si se quiere, o con la particularidad de Malinowski, para entender que estos dos temas, tanto paridad como violencia política contra las mujeres, se dan en una trama patriarcal, heteronormada, que condiciona el mundo de significados y el mundo de sentido que se ha dado a la mujer en el espacio público. Por eso no podemos entender ambas temáticas si no vemos algunos antecedentes. En Costa Rica, ya autoras como Macarena Barahona, Eugenia Rodríguez, sitúan la participación de la mujer en el espacio público desde antes de la independencia, evidentemente, y que eso ha venido increciendo.
Ya a nivel de participación política de la mujer, se habla formalmente en la segunda mitad de los 1800, o sea, en el siglo XIX. Influenciado también por varias cuestiones, ¿no? En 1858, por ahí, se declara la educación primaria obligatoria para hombres y mujeres, lo cual no es poca cosa. En 1888 se crea el Colegio Superior de Señoritas, que va a ser semillero de un grupo de pensamiento que luego va a dar como algunos de sus productos, emblemas, publicaciones, discusiones, pero también nutridos grupos de pensamiento de mujeres, como la Liga Feminista, que en octubre de este año cumplirá el centenario, y otros. Eso obviamente va generando un clima, ¿verdad? Condiciones sociales de posibilidad para que se empiece a cambiar esa trama discursiva que viene siendo muy sistemáticamente desfavorable para que la mujer obviamente participe en lo político. De hecho, en el discurso de toma de posesión de José Joaquín Rodríguez de 1890 ya se habla de la necesidad de otorgar a la mujer derechos políticos. En el contexto también hay una difusión importante de prensa escrita que se nutre a partir de ya las comunicaciones internacionales que empiezan a verse en la época, influencias sufragistas de otras latitudes, principalmente norteamericanas e inglesas. Sara Casal toma un papel preponderante en los años 20 del siglo XX, en los 1900, porque se discuten varios proyectos de ley en el entonces llamado Congreso de la República para dotar a la mujer del voto. Obviamente, esto también es potenciado porque las mujeres tienen un papel clave en el derrocamiento de la dictadura de Tinoco en el 19. Entonces, Sara, cuando votan negativamente un proyecto en el Congreso, alegando que requiere reforma constitucional y no legal, para permitir el voto femenino, ella habla y dice esto en el diario La Tribuna, que tiene que ver con un reclamo de que sí se utilizó la fuerza femenina para volver a instaurar el régimen constitucional y democrático, pero se les niega su carácter de ciudadanas. Aquí, cuando se empiezan los movimientos sufragistas en los periódicos también, podemos ver unas caricaturas que dan cuenta del ambiente de época, ¿verdad? Y vean ustedes lo representado. La mujer masculinizada, ¿verdad? En roles sociales masculinos como la parte de orden y policía, ¿no? Lo de el fumado, que era mal visto, ¿verdad? Si no solo el hombre podía hacerlo. Y abajo, la figura del hombre más bien feminizado y realizando con estereotipos de género algún tipo de función que se es conceptualizada solo para mujeres como en el lugar. Vean ustedes en la última imagen, abajo a la derecha, en el primer recorte, en el último cuadrante, a un hombre barriendo y con el niño en las espaldas, lo cual normalmente hacen las mujeres sin que a eso a nadie en la época le escandalizara. Y de Fraki Chaqué, en la imagen de la derecha, las mujeres discutiendo, ¿verdad? Temas en el Congreso Constitucional, y el hombre en una, guindando, si lo ven hacia atrás, ¿verdad? En una representación de payaso arlequín, obviamente para desprestigiar todas esas luchas feministas de la época. Y aquí, pues una evolución, vean ustedes, particular, igual, la mujer en el sillón con el periódico que representa la ventana al conocimiento, al mundo, a lo público, enterándose. Y lo hacen como reclamo mientras el hombre está cuidando a los niños o limpiando, como si estar en la política fuera algo de, perdónenme la expresión coloquial, tirársela rico, mientras que eso no era reprochado. O sea, no se representa al hombre político de esta manera, ¿verdad? Sino como alguien ocupado. En la mujer más bien en una actitud más distendida. Y obviamente esos textos viajan a través del tiempo. Llegamos así a la Constitución de 1949, donde hay tesis a favor y en contra, no fue unánime, pero si ustedes ven, incluso las posturas que estaban a favor filtraban estereotipos porque hablan de la mujer muy relacionada con formadora, de maestra, de lideresa de hogar, ¿verdad? En el tema de que ellas saben formar a los hijos, entonces sabrán tomar las mejores decisiones para ellos
una de esas, la elección de gobernantes. Otras tienen que ver más bien con que ellas ya han demostrado la capacidad y la responsabilidad suficiente para dotarse del derecho al voto. O sea, para ellas no es en la lógica del derecho internacional de los derechos humanos, como conocemos hoy, un derecho por el simple hecho de ser persona, sino que tiene que ser una conquista. El hombre lo tenía por sentado, pero ella ha tenido que demostrar, ¿verdad?, que puede ser merecedora de ese derecho. Y luego en esta que subrayo en negrita, o resalto, perdón, lo que me parece más elocuente es, vean ustedes, que de nuevo, el derecho para escoger el mandatario de los hijos, ¿verdad? Escogencia de hombres que habrán de gobernar. Siempre la mujer, sí en un rol activo de electora, pero nunca imaginada como gobernante. Eso, y eran las tesis a favor. Y ahora en contra, vean ustedes que si la política es algo tan sucio, tan mundano, como la mujer, que es un ser tan angelical, va a tomar parte de ese tipo de cosas tan escabrosas. ¿Verdad? Justamente la desintegración del núcleo familiar, el abandono, etcétera, como consecuencias naturales, según ellos, de votar a favor de otorgar el sufragio a las mujeres. Y al final, el voto no fue unánime, como les decía hace algunos instantes, pues 33 representantes constituyentes votaron por otorgar el voto y 8 en contra. No estuvieron en la votación por aquello de mejor no opinar, 4 personas, pero lo interesante acá es que es una de las pocas votaciones que se hacen nominales en la Asamblea Constituyente. Los que estaban a favor del voto dijeron para que el país sepa a quién reconocer semejante avance, y los que estaban en contra coincidieron también en el voto nominal, pero para que luego la sociedad supiera a quién reclamarle semejante atrocidad. De unos y otros, lo cierto es que Costa Rica, tardío en la región, le otorga el voto a las mujeres en 1949, que se ejerce, como se celebró hace algunas semanas, por primera vez en un evento municipal, ¿verdad? El plebiscito de San Carlos perdón, de la Tigra, para ver si pertenecía a San Carlos o a San Ramón, y luego en la elección venidera del 53 para la presidencia de la República, donde quedan electas las 3 primeras mujeres diputadas, ¿verdad? Ana Rosa Chacón, Estela Quesada y me falta María Teresa Obregón. Sobre la paridad, ahora sí, y la alternancia. En 1980 y tantos, finales, se empieza a discutir la ley de igualdad real de la mujer, que luego se le matiza y atempera el nombre para ley de promoción de la igualdad social o algo así, porque parecía bastante intimidante, según creo yo, para los diputados de la época, de igualdad real, donde traía un capítulo de derechos políticos y una norma que eventualmente, de haber sido aprobada en su momento, Costa Rica se hubiera situado en los primeros lugares de la paridad del mundo, porque decía algo así como: en las próximas 5 elecciones nacionales, los partidos deberán postular un número de mujeres igual a la proporción que tienen en el padrón electoral, y ya para ese entonces éramos 50-50 aprox, o sea, hubieran tenido que proponer 50 hombres y 50 mujeres. Lo cierto es que ese capítulo es suprimido durante el trámite legislativo, no se aprueba, y no es sino hasta una reforma importante al Código Electoral anterior, en 1996, que introdujimos el sistema de cuotas, con un 40%, que en la elección del 98 los partidos ponen en los pisos de las papeletas, no tiene el resultado deseado, y con una interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones se dice que ese 40% tiene que ser en los puestos en los puestos elegibles según el pasado histórico de las agrupaciones políticas, o sea, en los lugares que normalmente eligen. Si yo soy un partido y elegía 6 diputados por San José, pues el 40% de mujeres tendría que estar en ese 6, ¿verdad? Esos 6 primeros lugares. En el 2009, cuando se aprueba el Código Electoral, septiembre de 2009, el artículo 2 habla del principio de paridad y el mecanismo de alternancia, y esto entonces deroga el sistema de cuotas, y se sabe que las nóminas de candidaturas tienen que estar integradas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres.
también los órganos de los partidos políticos y la estructura territorial. Se aplica del 2010 al 2015 la paridad vertical. Ya vamos a precisar los términos y los conceptos, pero se aplica paridad vertical. Se hacen varias gestiones donde se hace ver al Tribunal Supremo de Elecciones la necesidad de paridad horizontal. El tribunal rechaza esa tesis haciendo una interpretación histórica de la norma porque se va a el contexto genético, o sea, se va a las actas de la Asamblea Legislativa y a texto expreso de las actas, las representantes y los representantes habían desechado la idea de paridad horizontal. Sin embargo, en el año 2015 se plantea, bueno, desde antes, pero en el año 2015 se resuelve una acción de inconstitucionalidad por parte de la Sala, donde declara inconstitucional la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones referente a la paridad horizontal, y en el año 16 el tribunal emite una resolución para que haya paridad horizontal y vertical en las diputaciones. En el año 2019, se emite una resolución que era la que ya mencionaba doña Ivania, que el tribunal dice hay paridad horizontal y vertical en los puestos plurinominales, regidurías y concejalías municipales de distrito también, pero no en los puestos uninominales, alcaldías, intendencias y sindicaturas. Inmediatamente después de dar a conocer el tribunal esa sentencia, un grupo de mujeres interponen una acción de inconstitucionalidad que demoró 4 años en resolverse, y en febrero de este año la Sala Constitucional declara inconstitucional la sentencia del tribunal y obliga a que se aplique paridad horizontal y vertical en todos los puestos del gobierno local. Eso hizo que el Tribunal Supremo de Elecciones, a pocas semanas, o sea, en marzo de este año, emitiera nuevas reglas de paridad que deberán ser observadas para la presentación de candidaturas que, como les dije al inicio de esta conversación, se dará en octubre próximo. Y sobre esas reglas son las que vamos a hablar de seguido. Pero antes, los conceptos, como les había dicho, son importantes. La paridad es un principio que habla de igualdad de hombres y mujeres en una nómina, como lo pueden ver al lado izquierdo. Ahí tenemos a 6 candidaturas, 2 primeros lugares mujeres, un lugar hombre, un lugar mujer y después 2 hombres. O sea, lo importante en paridad es que haya igual cantidad de hombres y mujeres. Si el número es impar, entonces habrá, obviamente, un representante de un sexo más que del otro, o una representante. Pero no nos dice cómo acomodar esa lista, nada más nos dice cómo integrarla, con un número igual de hombres y de mujeres. En el caso de la alternancia, ahí sí nos habla de posición, por eso es un mecanismo. Y entonces, conjugadas las dos, principio de paridad, 50-50, con un mandato de posición, lo que nos dice es cómo nosotros vamos a construir esa lista según las posiciones. Y ahí vemos una nómina que no solo es paritaria, sino alterna al lado derecho. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. O sea, son las mismas 6 personas, pero ahora acomodadas sí con un orden específico. ¿Cuál? Alterno, intercalado, o como le llaman en algunos otros lugares, zipper, porque es como un zipper que al irse cerrando, ahora se van entrecruzando uno y otro. Sobre la paridad tenemos 2 tipos, la vertical y la horizontal. La vertical es la que nosotros evaluamos a lo interno de una misma nómina. Todos y todas estamos acostumbrados a ver afuera del aula, donde nos toca votar, cartelones con los nombres de las personas candidatas por partido. Entonces, partido A, por primer lugar, digamos, provincia San José para diputaciones, María, Carlos, Estela, Esteban, Marta, Federico y Eugenio. Entonces, ahí es hacia abajo dentro de la nómina del partido X. Y entonces, ahí vemos que hay hacia abajo, en la misma lista del mismo partido, un número de hombres igual y de mujeres, y además están entrelazados como, entrecruzados, como lo mencionábamos antes. Pero la paridad horizontal se mide a nivel de circunscripciones territoriales de la misma naturaleza. Digo esto en fácil. En Costa Rica, desde que estábamos en la escuela, nos dicen que el país está dividido en provincias, cantones y distritos. Los distritos son una unidad territorial del mismo nivel,
los cantones de un mismo nivel y las provincias de un mismo nivel. La paridad horizontal, entonces, nosotros nos vamos a fijar en el primer lugar de la lista de cada partido y compararlo a nivel de las listas de ese partido, pero al mismo nivel de las circunscripciones. Traigo el ejemplo de una provincia que tiene 6 cantones. ¿Cuáles? Limón, ¿verdad? Limón tiene 6 cantones. Ahí, el partido decidió que la lista de regidurías fuera encabezada por una mujer en el cantón 1 de la provincia de Limón, que es el cantón Limón. El cantón 2, más bien, la lista de regidurías la iba a encabezar un hombre, al igual que en el 3. Pero en el 4 y en el 5 una mujer, y en el cantón 6 un hombre. Estoy de nuevo hablando en los primeros lugares de las listas que presenta el mismo partido para toda la provincia por el mismo tipo de puesto. ¿Cuál? Regidurías. Eso nos hace que en 3 listas para regidurías propietarias de los cantones que integran la provincia de Limón, el primer lugar sea una mujer, y 3 listas de regidurías propietarias de los cantones que integran la provincia de Limón sean hombres. Entonces ahí hay paridad también. Entonces, en una, insisto, hacia abajo, la misma nómina, el mismo partido. En la otra, en la misma línea horizontal, por eso se llama paridad horizontal, de territorios del mismo partido en los primeros lugares de sus listas de candidaturas. Ya lo hemos mencionado, pero repasémoslo, porque las reglas vamos a ver que son diferenciadas por tipo de cargo. Tenemos cargos que se llaman uninominales. ¿Por qué? Porque el partido hace una única nominación, porque solo hay una única persona que ostenta ese cargo en el respectivo territorio. Todos y todas solo tenemos un alcalde o alcaldesa en nuestro cantón. Solo un síndico propietario o síndica propietaria en nuestro distrito. Y en los distritos que lo tienen, solo una intendenta o un intendente. ¿Se presentan en fórmula? Sí, con sus suplentes, entre comillas. Por ejemplo, las vicealcaldías, claro, pero de nuevo, solo hay un alcalde o alcaldesa en el cantón. Los vicealcaldes son vicealcaldes. Por eso se llaman uninominales, se hace una única nominación. Y los plurinominales es una pluralidad de nominaciones porque hay una pluralidad de puestos del mismo tipo en el mismo territorio. Todos y todas sabemos que en nuestros consejos municipales hay varias regidurías, 5, 7, 9, 11 o 13 según la cantidad de población. En el caso actual solo hasta 11, que son los máximos, según la población reportada con proyecciones del INEC. En nuestros distritos hay 4 concejalías propietarias y 4 suplentes. Entonces nosotros vemos caminando por nuestros barrios a varios regidores y regidoras, a varios concejales y concejalas en nuestros distritos. Entonces, por eso hay que hacer una pluralidad de nominaciones, porque se disputan una pluralidad de puestos iguales. Ahora sí, entrando en las reglas específicas. Primero, la paridad la vamos a evaluar en las postulaciones, o sea, en las listas que los partidos políticos le van a entregar al Tribunal Supremo de Elecciones a partir del 4 de octubre próximo. No en todo el país, ¿verdad? Sino en las que efectivamente presente. Se va a dar según sexo registral, o sea, el sexo asignado al nacer, así se mide. Sobre esto hay que decir que hay 3 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fase de admisibilidad. Ya el Estado costarricense las ha contestado, las audiencias que le ha dado la Comisión, porque las personas sexualmente diversas, particularmente las personas trans, han señalado que debe darse con el género autopercibido y no con el sexo registral, ¿verdad? Con el género autopercibido y no con el sexo registral. El tribunal establece que, si bien es cierto, se reconoce la posibilidad incluso de cambio de nombre por identidad de género autopercibida a la luz de la OC 2417, la reingeniería del sistema tiene que hacerla la Asamblea Legislativa para que construya los parámetros a partir de los cuales se van a integrar las nóminas y cómo evaluarlas, ya que no solo hay población trans, sino también hay población trans no binaria, población no binaria, población de género fluido, etcétera. Entonces, todas estas aristas en una diversidad social que debe ser respetada y reconocida en democracia, tiene que ir materializada en la ley para saber cómo aplicarlo. En una sentencia del año 2019, el tribunal señala
ante una apelación que se dio por el rechazo de una candidatura de una persona trans, que entonces hacía que a nivel de sexo registral quedaran dos personas del mismo sexo registral seguido, que no es posible por la alternancia que ya hemos estudiado, señaló que justamente se requería la intervención de el legislador, porque podían darse casos en los cuales se generara un sistema de doble cuota, o que fuera para el operador, en este caso el registro electoral, complejo hacer la evaluación por una persona, por ejemplo, intersex o no binaria. También en estas respuestas dadas a la Cancillería para que se le contestara, el tribunal se basa en un pronunciamiento de una de las salas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde en un caso con Francia estableció que también nuevas identidades de género tienen que ser desarrolladas a nivel legislativo, no por el operador. Entonces, paridad según sexo registral. No se exige presentar candidaturas en todos los lugares. Por ejemplo, un partido nacional tiene el derecho de presentar candidaturas en los 84 cantones del país. Pero digamos que ese partido, por estrategia política o por lo que sea, decide postular solo en 50 de esos cantones candidaturas a alcaldías. Entonces, se va a evaluar que presente 25 hombres y 25 mujeres a las alcaldías para esos 50. O sea, la paridad es en lo que efectivamente se presente. ¿Ok? No podría ser en toda la oferta porque vean ustedes, son 84 alcaldías, decíamos ahora, porque se sumó a los 82 que ya teníamos cantones para el año 2020, Puerto Jiménez y Monteverde. Entonces, si decíamos que era con base en todo el país, serían 42 y 42. De un partido muy vivo podría decir, presento 42 hombres y solo 8 mujeres. ¿Por qué? Porque yo solo voy a presentar 50. No, es evaluado en lo que usted efectivamente presenta. Si presenta 50, 25, 25, nada de 42 y 8. Y la paridad se evalúa según la escala del partido. Tenemos partidos cantonales, provinciales y nacionales, y según provincia o cantón a nivel plurinominal. Me explico. Como los partidos nacionales pueden postular candidaturas a todo el territorio, como lo hemos insistido, entonces son 42, partiendo del hecho de que presenten las 84, 42 candidaturas a alcaldías hombres y 42 candidaturas a alcaldías mujeres. 245 sindicaturas hombres, 246 sindicaturas mujeres, o al revés. Donde el partido reparte a lo largo del país. Pero en el caso de los plurinominales, concejalías municipales de distrito y regidurías, a nivel de cantón-provincia. Ejemplo, decíamos que Limón tiene 6 cantones. Entonces, en 3, el primer lugar de las nóminas de regidurías va a ser hombre. Y en 3, el primer lugar de regidurías va a ser mujer. En San José, que son 20, pues 10 y 10 en regidurías y en concejalías, primer lugar de cada uno. En otras provincias que es impar, que es el caso de Punta Arenas y Guanacaste, que tienen 11 y 13, pues en el caso de 13, 7 y 6. Y en el caso de 11, 5 y 6. ¿En qué nóminas? Regidurías y concejalías, ¿verdad? Por eso hay un tratamiento diferenciado. Y esto es, digamos, derivación del tratamiento diferenciado que también dio en su última sentencia de este año. Los partidos, por principio de autodeterminación, consagrado en el artículo 98 constitucional, definen el sexo de los encabezamientos por circunscripción. El tribunal ordenó a los partidos que antes de iniciar su contienda interna, ¿verdad?, que presentan precandidaturas, debían decir en qué cantones encabezaba un hombre las regidurías, en qué cantones encabezaba una mujer la alcaldía, y así en todos los cantones que debían o querían participar. No hay alternancia horizontal, basta la paridad horizontal en la totalidad. Entonces, las alcaldías, no es que si un partido definió que San José Central, Cantón, el candidato era un hombre, el Cantón 2, que es Escazú, deba ser mujer. No, puede poner en todo el país diferenciado. Eso sí, en las 84 tendríamos que observar 42 y 42. Y en el caso de no aplicarse las reglas de paridad, el tribunal no va a recibir las candidaturas, las va a rechazar. De acuerdo con el artículo 208 del Código Electoral, la paridad solo la
evaluamos al momento de inscripción de las candidaturas, no en etapas sucesivas. O sea, no se da si posteriormente, digamos, después de inscrita la candidatura y antes de la votación, se muere una persona. Ahí el código es expreso en decir, lo que pasa es que usted debe, tribunal, subir la nómina. Ocurrió en el caso de Tibás, para la elección del 2020, iba la fórmula de alcalde, hombre, primera vicealcaldesa, mujer, segundo vicealcalde, hombre. La señora vicealcaldesa primera muere después de la inscripción y antes de la declaratoria de elección. Entonces, ahí, fue la fórmula ganadora. Entonces, de ahí se declaró electo al alcalde como alcalde y al vicealcalde segundo como vicealcalde primero porque había fallecido luego de la inscripción la persona que ocupaba la vicealcaldía primera, que era mujer, porque el artículo 208 dice que si hay renuncia, incapacidad o muerte, hay que subir la nómina. Y esto es una figura nueva que introduce el tribunal para dos cuestiones: no alterar la paridad y que el partido no se quede sin presentar candidaturas por una situación sobreviniente. La explico, vamos a ver si me voy a entender. Esto es una figura voluntaria, los partidos pueden incorporarla o no. Si no la incorporan, es un riesgo de que si no se inscribe su candidatura, pues pierde toda la oferta electoral. Es una por nómina y es del mismo sexo que encabeza. Entonces, el ejemplo de la izquierda. El partido decidió que en el cantón, digamos yo que vivo en Goicoechea, que el cantón Goicoechea, la alcaldía le iba a ocupar una mujer. Como ya se había establecido desde hace muchos años, el cargo de vicealcaldía primera tiene que ser del sexo opuesto a quien ocupa la alcaldía. O sea, en este caso, si yo escogí alcaldía mujer, la vicealcaldía tiene que ser obligatoriamente un hombre. Y la vicealcaldía segunda puede ser hombre o mujer, indistintamente. Pues bien, yo escogí esa fórmula como partido. En Goicoechea, mujer, alcaldía, vicealcaldía primera hombre, segunda vicealcaldía hombre. Pero esta mujer, cuando ya llega el periodo de inscripción de candidaturas, el tribunal se da cuenta que no cumple con los años de residencia efectiva en el cantón que exige el código. Y entonces no se va a poder inscribir. Si esta no se puede inscribir, Goicoechea, me va a afectar todo el país, porque vean que estoy presentando 42 y 42. Entonces el tribunal dice al partido, usted en la asamblea respectiva puede nombrar una candidata sustituta, que es esta de rojo que ustedes pueden ver. Si la inicialmente, digamos, Teresa era la candidata alcaldesa por mi partido y no se puede inscribir, Juana, que era la candidata sustituta, va a ser puesta como candidata a alcaldesa, por encima de la vicealcaldía primera, que es hombre, y la vicealcaldía segunda, que es hombre. ¿Por qué? Porque si no me afecta la paridad horizontal de todo el país. Esto aplicará solo en el lapso que va de que se celebra la asamblea del partido que ratifica candidaturas y que el registro electoral inscribe. Porque una vez inscrito, aplica la regla que ya hablamos, que es la del 208, que es subir la nómina. O sea, si, por ejemplo, la candidata Teresa se muere y vamos por enero, entonces ahí sí, el candidato que queda como candidato a alcalde es el que estaba en la vicealcaldía primero. Pero, si se da la muerte de Teresa entre el partido llevó a cabo su asamblea en septiembre y el 3 de octubre, ¿verdad? Entonces ahí sí viene la candidata sustituta y se coloca primero y es Juana la candidata. Pero no funciona igual en una nómina en la que, por ejemplo, mi partido escogió lo siguiente. Postulamos a Teresa a la alcaldía, a Juan a la vicealcaldía primera, pero como la vicealcaldía segunda puede ser de cualquier sexo, en este caso yo puse a Carla. Carla, como está en nómina, tiene un derecho más fuerte que Juana, que viene desde afuera, porque es sustituta. Entonces, ahí Carla pasa a la alcaldía si Teresa, que es la candidata primeramente designada por el partido, no puede inscribirse. Y Juana pasará a la vicealcaldía segunda para presentar fórmula completa. En el caso de las sindicaturas es más sencillo porque solo tenemos 2 puestos y hay regla de alternancia. Entonces, si la sindicatura propietaria es mujer, la sindicatura suplente tiene que ser hombre o al inverso. La candidatura sustituta es del mismo sexo del puesto propietario. Entonces, si mi distrito, que es Guadalupe, decidió que la candidata iba a ser a la sindicatura propietaria, iba a ser mujer, la candidata sustituta es mujer. Si no puedo inscribir a la candidata porque no vivió en el cantón o porque
luego de votar la asamblea y antes de que se inscribiera por el tribunal, renunció, etcétera, voy a poner a esa candidata sustituta como postulante al puesto propietario y al hombre siempre lo dejo como suplente. En el caso de que el hombre sea el propietario, pues la candidatura sustituta será de hombre y aplicará las reglas antes dichas. En coaliciones, ¿verdad? Hay partidos que se unen para presentar candidaturas comunes de cara a un evento electoral. Los encabezamientos se definen en el pacto de coalición, que es un documento que se exige como requisito para tener coaliciones. Y si el partido X ya había dicho, por ejemplo, en Desamparados vamos con mujer, pero más adelante en el calendario electoral, porque así lo permite la ley, dice, no, ya no voy a ir como partido X, nos vamos a unir el partido X y Y para formar la coalición T. Entonces, la coalición T puede ser del candidato a la alcaldía de cualquier sexo. No es que porque X había dicho que es mujer, tiene la coalición que respetar eso. Eso se pacta. Eso sí, si la coalición se presenta en varios cantones de la misma provincia, ahí sí se observa paridad entre ellos, ¿verdad? Y esos pactos de coalición no afectan el número de encabezamientos de los partidos. ¿Por qué? Porque yo podía presentar pactos de coalición hasta agosto 3, pero los partidos tenían que fijar encabezamientos hasta el 31 de mayo. Entonces, si el partido de hecho participo en todo el país, estos son mis 42 hombres, mis 42 mujeres en alcaldías, pero en julio decidió ir en pacto de coalición en 3 cantones, eso me va a afectar los 42 y 42. Ya ahí esa afectación el tribunal no la va a imputar al partido y le va a respetar su oferta, aunque no la reciba paritaria, por esa razón, porque es una causal sobreviviente. Y aplica igual lo de la escala y las nóminas. Algunas situaciones de excepción para ir cerrando este tema es que los encabezamientos, el sexo pueden variarse si no se ha dado el banderazo de salida al interno de cada partido de la contienda. Eso sí, no puede afectar el total de paridad horizontal o no se les acepta. Y finalmente estas reglas que tienen que ver con, por ejemplo, partidos que han planteado al tribunal consultas de, mire, abrí el periodo de inscripción a síndicos propietarios y síndicas propietarias. Según la distribución que yo hice en mayo, tales y tales y tales y tales distritos eran hombres, pero ningún hombre me presentó, militante me presentó candidatura. ¿Qué hago? Pues entonces el tribunal le da esas opciones que ustedes ven en pantalla. La Asamblea Nacional, cuando conoce la ratificación de candidaturas, puede nombrar directamente a la persona candidata del sexo que corresponda, siempre y cuando cumpla requisitos legales y del partido. Si no hay interesados o interesadas, nombrará personas que solo cumplan requisitos legales, aunque no los del partido. Y si no hay, el tribunal va a aceptar que se presente la oferta, aunque no sea paritaria, demostrando el partido en las actas de sus asambleas, que además son fiscalizadas por personal nuestro, que efectivamente hizo todos los esfuerzos para poner a un hombre o a una mujer según el sexo que le tocaba a ese territorio, pero que no hubo personas interesadas, ¿verdad? Y si se demuestra en esa revisión de las actas que es una maniobra para no cumplir con paridad, inmediatamente se le rechazan todas las nóminas. Y para concluir, les dejo en imágenes las posibilidades en los puestos uninominales que tienen los partidos. Opción 1, alcaldía mujer, vicealcaldía primera hombre, vicealcaldía segunda hombre o mujer. Opción 2, alcaldía hombre, vicealcaldía primera mujer y obviamente vicealcaldía segunda hombre-mujer. En las intendencias, intendencia mujer, viceintendencia hombre. Opción 2, intendencia hombre, viceintendencia mujer. Y a nivel de sindicaturas, igual que en las intendencias. Esas son las únicas posibilidades que tiene el partido, 1 o 2 en cada tipo de cargo. Y en las regidurías, pues estas son las 2 opciones que hay. La lista encabezada por una mujer propietaria y si la propietaria es mujer, el primer lugar de suplente también es mujer. Es obligatorio hacer una correspondencia de sexo entre propietario y suplente. Y en el lado derecho, si el partido decidió que el encabezamiento fuera mujer, entonces deberá verse así con paridad y alternancia y también con la correspondencia de sexo en suplentes. Son las 2 opciones que hay, ¿verdad? A nivel de cada cantón y obviamente paridad horizontal a nivel de la provincia, ¿ok? Entonces, acá era lo que mostraba de que si yo presento alcaldías en las 84, porque soy en un partido nacional, 42 y 42. Si presento 53, presentaré 27 mujeres y 26 hombres, o a la inversa, alcaldías, ¿verdad?
Y así se podría ver una papeleta, porque como cada partido decide su encabezamiento según el territorio, vean ustedes, aquí es un cantón donde solo un partido decidió poner una mujer como alcaldesa candidata y los demás hombres. Pero también podría darse el caso que en un cantón, 4 partidos que participan decidieron poner mujeres como alcaldesas candidatas y solo uno como candidato a alcalde, ¿verdad? Entonces así se verían de acuerdo con paridad de alternancia. Ahora sí, cierro acá un momento, ¿verdad? Para, no sé si tienen dudas, consultas. Pueden levantar la mano para hacer la pregunta a viva voz. En el chat había una pregunta de Larisa Arroyo. No sé si Ah, la bueno. querés formular, Larisa. Sí, no, en realidad, Andrei, bueno, hola, primero que todo, Larisa Arroyo del grupo de trabajo de Agenda CEDAW. Creo que Andrei en realidad se refirió un poco a esto, ¿verdad? Pero en realidad yo quisiera tal vez adelantarme, y sé que es un poco comprometedor, pero mi pregunta era básicamente entendiendo, digamos, la paridad y la alternancia como un mecanismo que deriva de la binariedad que existe del género, ¿verdad? Y sé que lo dijiste, pero ¿qué crees que podría, o cuál podría ser una posibilidad para las personas no binarias o todas aquellas que están fuera de esa sombrilla de binariedad, ¿verdad? A futuro, pensando, o sea, ¿cómo lo podríamos atender, ¿verdad? No sé, como una tercera categoría, ¿verdad? O sea, un poco como pensando cómo poder de alguna manera asegurar, ¿verdad? También una posibilidad, como lo estamos haciendo con las mujeres, independientemente de si sean cisgénero o trans, ¿verdad? Sí, es un tema, bueno, gracias Larisa, es un tema muy complejo en cuanto a diseño del sistema. Lo más cercano que yo conozca, porque la mayoría han optado por la misma línea de fundamentación del Tribunal de Costa Rica, pero México recientemente, a partir de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se llama allá, estableció que mientras no se hacían reformas, generó una cuota para población LGTBIQ+, también para población mexica de los pueblos originarios y una para población afro. Entonces, la lista queda muy compleja porque entonces hay que ir midiendo cada una de esas representaciones. Por ejemplo, creo que es un 30 o un 40% o un 20%, digamos, esos tramos de acuerdo con cada uno de estos grupos, y entonces ahí es un problema, digo yo, de limitación, porque puede ser que haya un partido que quiera mucho, mucha población diversa, ¿verdad? Y entonces ellos ponen que la cuota es del 20%, digamos. Entonces ahí limita un poco. Y lo otro es, algunas tesis es, bueno, si es una persona de género fluido o intersex o no binaria, que no se cuente en el sentido de que, ok, vamos, hombre, mujer, esta no se tomaría y el que hay que ver es el de abajo porque son cis y entonces ahí se sigue. Por eso es que es un asunto de diseño, porque es como se quiera construir la lista y a quienes le damos. Vean ustedes que, por ejemplo, en el caso de juventud, el Código Electoral establece que los partidos están en la obligación de prever mecanismos de juventud a lo interno para una participación efectiva, pero no lo convirtió en cuota de juventud. Entonces, hay partidos que sí tienen cuota de juventud y que se exige porque el tribunal revisa sus estatutos, pero hay otros que simplemente no lo tienen porque es un asunto más programático, ¿verdad? Es un programa de trabajo. Yo creo que podría verse la posibilidad, valga la cacofonía, de algún mecanismo en el cual la persona, y yo sé que es una primera fase y que desconoce una multiplicidad, una diversidad, pero para ir avanzando en el tema sobre la autoidentificación, ¿verdad? Que tiene la persona, de acuerdo a, eso está en un voto, el voto salvado de Diego Brenes, en ese caso del año 2019, que dice que si ya la persona hizo su trámite de cambio de nombre por identidad de género autopercibida, que es con base en el nombre de porque uno dice, yo voy a cambiar mi nombre de Andrei a Andrea,
Entonces, se presume que es porque yo paso, pero siempre en el espectro binario, ¿verdad? Entonces, que se me evalúa como, en este caso, mujer y no como hombre. Pero deja por fuera, Larisa, sin lugar a dudas, la multiplicidad de diversidades que hay en el espectro. Y yo creo que es un trabajo que tendríamos como región, porque como les digo, estamos en pañales, que ir viendo, ¿verdad? Porque en algún otro caso es por renunciar, digamos, al sistema de paridad, en estos casos, y decir que es otra lógica y otra nota distinta, u obligar a la persona, que lo cual no me parece correcto tampoco, que se identifique solo para fines de integrar la nómina, ¿verdad? Pero sí hay que darle muchísimo pensamiento a esto todavía. Habrá que ver qué dice la comisión o la corte si es que esto pasa el filtro de admisibilidad, porque uno de los casos fue este caso del año 19 que ya está en fase de admisibilidad, aunque sabemos que es muy demorado ese proceso. Irene. Irene. Gracias. Buenas, muchas gracias, Irene, de Grupo de Seguimiento Agenda CEDAW también. Don André, muy esclarecedor, y en mi caso también estoy como mujer política en el Cantón de San Ramón. Justo ayer nos partíamos la cabeza, solo para confirmar. Entonces, sindicatura sí o sí es 1 y 1. Propietaria mujer, suplente hombre. Qué interesante, porque sí se reconoce mucho este mecanismo de renuncias, ¿verdad? Que se llenan cuotas de paridad y entonces las mujeres renuncian y quedan los hombres suplentes. Entonces no se resguarda en ese sentido. Ok. Y en este caso, sí me quedó claro, si se comprueba en asamblea que hay mayoría mujeres que queremos participar en el Cantón de San Ramón y no estamos encontrando hombres, se puede presentar siempre y cuando se haga constar en actas de asamblea de partido. Porque, por ejemplo, nos está pasando acá, disculpe, ya le doy, sorry, tenemos acá que un montón de mujeres quieren participar, ¿verdad? Y nos está costando un montón conseguir hombres para los puestos de sindicatura. Entonces nos queda esta gran duda, porque decíamos, ¿qué hacemos? Entonces, porque se está volviendo la acción afirmativa más bien un poco compleja, porque si habemos 10 mujeres y solo 3 hombres, ¿por qué no? Paso palabra. Gracias. ¿Cuántos distritos tiene San Ramón? No lo sé, perdón. Ay, perdón, no me sé exactamente el número, porque de verdad ayer estábamos tan trasnochados todos y todas que tendría que contarlos manualmente. Deme un segundo, por favor. No importa, digamos que son 7. Y ustedes, como ya tuvieron que haber hecho asamblea para definir encabezamientos, dijeron en 4 distritos mujeres síndicas propietarias y en 3 distritos síndicos propietarios hombres. Si en esos 3 distritos donde va síndicos propietarios hombres no se consigue, ustedes podrían presentar 4 síndicas propietarias que son las de las mujeres, pero esos 3 que eran de hombres quedan vacíos. ¿Ok? Lo que hace el tribunal es que no les rechaza los 7 síndicos solo porque no hay paridad. Digamos, les permite inscribir las 4 mujeres solas, ¿verdad? Pero no es que les permite decir, ok, se comprobó que en estos 3 no hubo hombres, vamos a poner mujeres y presentamos 7 candidatas a sindicaturas mujeres propietarias. No, solo las 4 que ustedes habían definido en su momento. Ok, bueno, ahí 14 nos ponen, entonces sí, 7 y 7, ¿verdad? Y entonces, si no consiguen en 7 los hombres, podrán presentar 7 mujeres solas, aunque no cumplan la paridad horizontal, ¿verdad? Si son partido cantonal. No, señor, nacional. Ah, ok, bueno, entonces ahí más bien ustedes podrían decir, más bien los 14 son mujeres y me compensan paridad en cualquier otro distrito del país, porque como es uninominal, es a nivel país. Entonces los 491 tienen que ser 245 y 246. Puede ser que ustedes identifiquen que en San Ramón hay 14 lideresas para ser síndicas, propietarias. Ok, perfecto. Pero que en el cantón tal, más bien solo hay hombres. Entonces ahí compenso y le presento al tribunal 245 y 246, no problema. Muchas gracias. Esto nos esclarece. De verdad, ayer no sabemos ni qué hacer. Gracias. Con todo gusto. Bueno, si no hay... No veo más preguntas, pero yo sí quería nada más que precisaras las fechas para que ya todo esté dicho. Por ejemplo, esta consulta de Irene, que ayer todavía los grupos, en este caso las mujeres, están planteando a quiénes van a proponer,
¿cuándo se acaba este plazo de discusiones y de definiciones? ¿Cuál es la fecha final para que ya eso esté en manos del tribunal? Son varios plazos. Los partidos que tenían estructuras renovadas o que fueran a vencer después de octubre de este año, tenían que fijar el 31 de mayo los sexos, no el nombre de las personas, los sexos de cada uno de los lugares. Los partidos que estaban en renovación de estructuras o que están en renovación de estructuras tienen todo este tiempo para hacer encabezamiento, sexo y designación. El último día, eso sí, es el fin de semana antes de la elección, es la fecha máxima para que nosotros fiscalicemos ese tipo de asambleas. Y en el caso de los partidos en formación, tienen un mes después de que el Tribunal Supremo de Elecciones emite la resolución que los tiene inscrito como nuevo partido para que fije el encabezamiento y ya luego el nombre de la persona. Hay una reciente jurisprudencia del tribunal que dice que en el caso de los partidos cantonales no tienen que hacer asamblea de nombramiento de sexo en alcaldías y regidurías, porque como no compiten con nadie a nivel horizontal, o sea, si yo soy un partido cantonal de Belén, solo postulo candidaturas en Belén, el alcalde o la alcaldesa no se mide en paridad horizontal con ningún otro cantón, ¿verdad? Porque ese partido solo está en Belén. Entonces, eso no necesitan, pero sí tendrían que hacer la asamblea para sindicaturas y concejalías. Hay partidos cantonales que han apostado por solo nombrar candidaturas a alcaldías y a regidurías. Esos pueden hacer la asamblea incluso finales de septiembre, que lo establece el reglamento de inscripción de candidaturas, en la cual designarán a la candidata alcaldesa y a los regidores y regidoras en esa asamblea. Entonces son plazos diferenciados. Eso sí, 3 días antes o 4, no recuerdo bien, ya no se fiscalizan más asambleas de partidos por parte del registro electoral y ya ahí tiene que estar todo listo para que a partir del 4 empiecen a presentar fórmulas al tribunal y esas fórmulas serán revisadas como se presenten y ahí ya vendrá la sanción de no paridad o la inscripción si se cumple con todo. 4 de octubre. El 4 de octubre empieza la inscripción de candidaturas, sí. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, vamos entonces ahora con la ley de 1235. Un poco también de antecedentes, ¿verdad? Han habido desde antes del 13, ¿verdad? Movimientos y tal, pero en el 13 se da como el momento donde se presenta un primer proyecto ya articulado con unas particularidades que termina por cuajar. Hay una primera discusión infructuosa de esa iniciativa de ley referenda. Se genera un equipo técnico en su momento se sale a partir de una subcomisión de la Comisión Especial Permanente de Asuntos de la Mujer, y ahí participamos el INAMU, ¿verdad? Con Jensi Herrera, Eugenia y otras compañeras. El tribunal me designó a mí en su momento y de la Defensoría de la Mujer, Ivania, también nos acompañó durante ese proceso. Se elaboró un texto sustitutivo que tuvo poca andadura en el proceso, bueno, del 10 al 14, ¿verdad? Se da todo esto, del 14 al 18 se da toda esta subcomisión, el equipo técnico, texto sustitutivo que tiene poco avance, y tiene poco avance porque hay una confrontación de ideas ideológica y de principios muy particular, y es, un grupo apostaba por la visión punitivista penal, o sea, que se crearan tipos penales especiales, delitos, ¿verdad? Para castigar la violencia política contra las mujeres, y otro que apostaba más por la prevención y sanciones de corte administrativo, que fue la tesis que luego imperó en esta ley, como lo vamos a ver. Se retoma con fuerza en el año 2021 y es lo que permite terminar de pulir los textos y la ley que hoy conocemos. Esto es muy rápido, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las influencias iniciales de ese proyecto del 2013 que tuvo tan poco camino en la Asamblea? Pues la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres boliviana, que tenía, como ustedes lo pueden ver a mano izquierda, tipos penales específicos que sancionaban de 2 a 5 años de prisión, por ejemplo, de 3 a 8 años de prisión, conductas por violencia política, pero que por la particularidad del derecho penal, el sistema probatorio, el tiempo de juzgamiento ha tenido poco éxito en el sentido de poca aplicación y poca eficacia. O sea, no hay casi condenas o no conocemos condenas a este momento, aunque es de las primeras leyes de la región en ser aprobada por estas dificultades.
Y obviamente la ley modelo interamericana de la Organización de Estados Americanos, que también hay un acento punitivo en lo penal, ¿verdad? Eso influenció ese texto del 2013 que luego fue trabajado a un nivel de prevención y de sanciones administrativas. Esto explica justamente esas generalidades de la ley. No se centra en lo punitivo, ¿verdad? Es más preventivo, de acciones de transformación de una cultura política y social que no es fácil y que se tiene un especial acento en lo educativo y en lo formativo. Ya decíamos, ¿verdad? Y por eso traíamos lo de Malinowski, que eso cambia, o tiene que cambiar la visión del mundo de las personas. No alcanza lo políticamente electoral. Antes se pensaba que la violencia política solo se daba en las dinámicas de partidos políticos y sus procesos electorales, pero la ley concibió lo político como algo más de la polis, de la vida en sociedad, ¿verdad? La cuestión de la cosa pública, e introdujo, me parece a mí, con acierto, alcances a otros espacios que no son el terreno meramente de las elecciones. Toda la institucionalidad pública está concernida a velar por eliminar, sancionar y atender la violencia contra las mujeres en la política, y el tribunal va a centralizar un registro único también en el INAMO. O sea, ¿cómo se llama? La ley es un poco ambigua en ese sentido. A quienes les alcanza, la ley partió por definir mejor quiénes podían ser las sujetas pasivas de una acción de violencia política y no quién podría ser el que comete la acción. Hemos tenido ya recursos de amparo electoral donde han habido mujeres denunciadas, mujeres que hacen violencia política contra otras mujeres, porque la ley lo que establece es mujeres afiliadas y que participen en la estructura, comisiones u órganos de los partidos políticos. Aspirantes, precandidatas y candidatas a puestos de elección o de designación. Vean ustedes, puestos de designación. Pensemos en la Defensoría de los Habitantes, defensora adjunta y defensora de los habitantes son puestos de designación de la Asamblea Legislativa. Desde que haya candidaturas, ¿verdad? A esto, quedan cubiertas por la ley. Lo particular es aquí lo de aspirantes, en el caso que nos corresponde al tribunal, porque sí es muy claro cuando alguien es precandidato. Ya el Tribunal de Elecciones Internas del respectivo partido, el TEI, se ha pronunciado y ha dicho: Andrei es precandidato a tal cosa. Irene es precandidata a, y entonces ya ahí podemos decir, ok, a partir del momento de esa resolución es precandidato. Pero ¿qué es aspirante? Cuando alguien le comenta, mira, tengo intenciones, a mí me gustaría ser síndica de tal, yo quisiera, entonces hay una dificultad. Más aún porque vean ustedes que arriba dice mujeres afiliadas. En este país no hay un registro de militancias partidarias. Se supone que lo lleva cada partido, pero no es muy completo que digamos. Y hay acciones que presumen militancia y ruptura de vínculos partidarios. Eso le introduce una dificultad. Mujeres en el ejercicio del cargo de elección popular o designación, eso sí queda muy claro porque hay declaratorias de elección y en el cargo de designaciones, acuerdos legislativos, por ejemplo, los que nombran a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que es un puesto de designación, el decreto de la presidencia donde nombra a una mujer ministra de Estado, ¿verdad? Y mujeres en cargos de promoción y ejecución de políticas públicas o de género. Pensemos en quienes son las responsables de las unidades de género que hay en las diversas instituciones públicas. Todas esas mujeres pueden invocar la ley. Elementos centrales. Toda conducta incorpora, si uno lee la ley, que es por acción, omisión o tolerancia. Y esto hace que se pueda tercerizar la denuncia. O sea, si yo veo que una mujer tolera una acción de violencia política, yo puedo denunciar. Porque es por acción, omisión o tolerancia, ¿verdad? Las mujeres aspirantes a cargos públicos o en ejercicio de ellos. Y cargos públicos hay que vincularlo a a las sujetas pasivas que mencionamos antes, cargo público de elección popular o no, ¿verdad? De nuevo, Defensoría de los Habitantes es un cargo público no de elección, sino de designación. Cargo público de las mujeres de las unidades de género, ¿verdad? El fundamento de esa violencia tiene que ser razones por razones de identidad de género. El tribunal en una de las primeras sentencias que ya ha emitido con base en esta ley ha señalado lo siguiente:
todo conflicto de género es de poder, pero no todo conflicto de poder es de género, porque en algunos de los amparos desestimados se ha determinado que lo que hay es un conflicto de poder y no de género. Un caso entre dos regidoras que se peleaban en el consejo municipal respectivo y una de ellas acusó a la otra por violencia política, ¿verdad? Entonces ahí el tribunal desarrolla esto. Y hay un elemento de finalidad, ¿verdad? De qué es lo que se quiere con esa acción o omisión. Bueno, lo que se quiere es anular el goce o ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Puede ser directamente a través de un tercero, o sea, por interpósita persona o por medios digitales. Esto de medios digitales es realmente novedoso en los tiempos que corren y se afinca tristemente en episodios que han existido en nuestro país. Recordarán ustedes en el proceso electoral municipal pasado, una mujer que se postulaba como alcaldesa a uno de los cantones de la zona norte y que trascendió por redes sociales un video de contenido sexual donde supuestamente era ella, finalmente no era ella, pero ella señala que por ese video ella perdió la elección, ¿verdad? Y hace una separación entre supuestos que no son las manifestaciones. Manifestaciones que tristemente fueron la recopilación de un trabajo que se hace desde el INAMU con Tita Escalante y otra investigadora sobre violencia política contra las mujeres, y ahí los asuntos más repetidos son los que alimentan ese catálogo de manifestaciones, ¿verdad? Diferenciamos acciones de prevención de acciones disciplinarias o sancionatorias. Hay que hacer políticas específicas para la promoción de derechos políticos de las mujeres para evitar eventos de violencia, actividades de divulgación de la ley, como estas y otras que hemos llevado a cabo con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, y en otros ámbitos como la academia. Hay una necesaria capacitación al personal de todas las instituciones sobre la nueva ley. En el caso del tribunal lo hemos incorporado en un módulo específico sobre un curso contra todas las formas de violencia que tienen que llevar todos los funcionarios y funcionarias electorales, principalmente aquellos que son contratados nuevos o nuevas, ¿verdad? Y hay que emitir normativa concreta para el juzgamiento de conductas específicas, porque hay un procedimiento especial. Esto liga con el otro punto, en el cual, muy aparejado a lo que se da en la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia y el acoso, hay un órgano colegiado integrado con personas que ojalá tengan estudios y sensibilidad en género. No es posible conciliar, no hay investigación preliminar, sino que se abre el proceso administrativo ordinario. Y es importante decir esto. A pocos meses de aplicada la ley, en estos capítulos, hay unas que entraron a regir inmediatamente, o sea, en mayo del año 22, pero hay otros que se dio un lapso de 6 meses que venció en noviembre del 22. A pocos meses de la implementación nos hemos dado cuenta que hay conductas que son impunes. Por ejemplo, no está dentro del ámbito ni se prevé sanción alguna para una persona ofensora por alguna manifestación de violencia política que no sea funcionario público. O sea, una persona ciudadana, digamos, trabaja en la empresa privada o no trabaja, y a través de redes sociales empieza a tener manifestaciones de violencia política contra una mujer política que se va a postular. Ahí no hay órgano competente, salvo que la acción que cometa la persona encuadre en un delito o contravención. Entonces hay que tramitarlo por ahí. Pero si yo soy un ciudadano no funcionario público, no hay, digamos, vías previstas en la ley 10.235. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, causal de cancelación de credenciales para funcionarios municipales de elección popular, ¿verdad? Se puede cancelar la credencial de un alcalde, un regidor, un concejal, un síndico que cometa acciones de violencia política contra las mujeres. A ver, ya lo vamos a detallar, pero esta cancelación no viene al tribunal ni se tramita por amparo electoral. El amparo electoral es un proceso para la tutela de derechos fundamentales que culmina con la restitución del derecho. Si yo lo que quiero es que quiten a la persona, tengo que instar, como dice la ley, ante el órgano disciplinario, y en este caso en los gobiernos locales es el Consejo Municipal,
que deberá llevar a cabo todo el procedimiento ordinario de la ley general. Deberá imputar cargos, recibir prueba, hacer una audiencia oral y privada, emitir un informe final y el Consejo Municipal conocer de la recomendación del órgano instructor. Si el Consejo Municipal decide que va a amonestar o a suspender sin derecho a salario o dietas, lo dispone ese Consejo Municipal por propia autoridad. Solo si considera que la acción es de tal gravedad que amerita la cancelación de la credencial, sí manda el expediente al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero vean ustedes que la primera instancia de atención es el Consejo Municipal. Nos hemos encontrado que hay recursos de amparo electoral por violencia política donde la pretensión de la persona es que remuevan al funcionario. Entonces le dice, mire, de acuerdo con las reglas de la ley, eso tiene que resolverlo el Consejo Municipal primero. Si es por amparo, es, por ejemplo, que una de las manifestaciones de violencia es que el alcalde, vicealcaldesa primera, no le asigna funciones. Ok, nosotros atendemos por amparo y le ordenamos al alcalde asignarle funciones. Si usted además quiere que sancionen al alcalde por eso, primero va al Consejo Municipal. En las diputaciones, la amonestación ética pública igual que la ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el empleo y la docencia, porque recordemos que la Sala Constitucional en el año 2011 estableció que las causales para remover a miembros de supremos poderes solo pueden estar en la Constitución y habría que promover una reforma constitucional si se quisiera introducir como una causal para quitar a las diputaciones o a la presidencia de la República manifestaciones de violencia o acoso político. Y en empleo público, las tradicionales sanciones que todos y todas conocemos, amonestación escrita, derechos sin goce de salario, el despido o la revocatoria del nombramiento por resignación en el caso en que, por ejemplo, imagínense ustedes una persona magistrada que hace acciones de violencia política contra otra persona magistrada, son puestos de designación ambos, entonces se retira la designación al órgano que designó. En lo político electoral, la ley es profusa. Por ejemplo, si las agrupaciones políticas que tenían hasta noviembre del año pasado no reformaron sus estatutos para generar un órgano específico y un procedimiento puntual que cumpla con los requisitos de la ley, no revictimización, amplitud probatoria, etcétera, y no han previsto cuáles son sus mecanismos para fomentar capacitaciones en género y sensibilizar a sus militantes y correligionarios, entonces se va a retener el 5% de los gastos que ellos liquiden con cargo al erario, ¿verdad? También se modificó el artículo 136 del Código Electoral y eso vamos a tener, estamos a las puertas de que la propaganda no puede tener contenidos que supongan violencia política contra las mujeres, porque si no lo podemos censurar. No hay censura previa, pero sí posterior, entonces podemos sancionar. Y además el partido que emita propaganda no solo se le podría bajar esa propaganda, sino será merecedora de una multa pecuniaria, o sea, con dinero también. El amparo electoral es un mecanismo nuevo, se modificó, y ya en una sentencia, es la 437-E8-2023, que ustedes encontrarán en nuestra página web, el tribunal estableció que en el artículo 5 de la ley están las manifestaciones. Las manifestaciones que están en los incisos A, B, C, E, G, I y N vienen por amparo directamente. Las que están en los otros incisos, tiene que demostrarse en el amparo que la manifestación fue de una intensidad tal que deba ser conocida por amparo o que es sistemático y reiterado. Si no es así, corresponde conocer esas manifestaciones, ¿verdad? Las que no dije, por ejemplo, la del inciso D, la del inciso F y las que queden M. Primero al Consejo Municipal como órgano disciplinario si es contra un funcionario municipal de elección popular. Eso ya es un primer apuntalamiento que hay a pocos meses de la ley, porque la ley estableció una multiplicidad de vías. Si ustedes me han seguido hasta ahora, verán que hay responsabilidad administrativa. Funcionarios y funcionarias públicas de elección popular o no, responden con amonestación, suspensión o despido o destitución del cargo. Hay sanciones a nivel de derechos fundamentales. Una estimatoria con lugar de un amparo que no solo va con la restitución de derechos, sino con el pago de daños y perjuicios.
y una responsabilidad ético-política porque yo también puedo denunciarlo ante el Tribunal de Ética y Disciplina del partido, y el Tribunal de Ética y Disciplina imponer sanciones que van desde llamadas de atención hasta la expulsión definitiva del partido por esa acción. Esa tripleta de vías de abordaje hace que sea a veces muy confuso y que las mujeres se pierdan en cuál es el lugar idóneo. Y si no hay claridad sobre esto, pues la ley es ineficaz y tampoco estamos ayudando a solventar el problema. Y el tribunal, vean ustedes, no ha pasado hasta ahora de por jurisprudencia definir el mecanismo a través del cual va a controlar las acciones de los partidos. Ejemplo, si un partido político, su tribunal de ética, sanciona a André Cambronero por un acto de violencia política y lo expulsa del partido, eso tiene que tener recurso ante el Tribunal Supremo de Elecciones. La ley no lo prevé y el tribunal no ha dicho todavía cuál es ese mecanismo. Y estas reformas a otras leyes lo traigo siempre a colación porque durante la tramitación del proyecto de ley venía en el ámbito de aplicación que vimos, ¿verdad? Mujeres, aspirantes, precandidatas, candidatas, puestos de designación, unidades de género. Venía también las mujeres de las asociaciones de desarrollo, los sindicatos y las de asociaciones solidaristas. Pero en el trámite de ese artículo se quitó vía moción. Sin embargo, la Asamblea Legislativa tuvo un olvido, y es que en la parte de reformas a otras leyes no quitó que debía o que se modificaba la ley de desarrollo de la comunidad, el Código de Trabajo y asociaciones solidaristas para incorporar como un componente necesario de los estatutos y de las actas constitutivas de cada una de estas personas jurídicas, el contemplar un órgano para disciplinar a sus, en este caso de los sindicatos, a sus afiliados, o de las asociaciones solidaristas a sus asociados, por conductas de violencia y acoso político. Mi tesis, que no está, digamos, desarrollada en ningún lado, sino nada más mi perspectiva es, por principio de plenitud hermética, ¿qué quiere decir el principio de plenitud hermética? El ordenamiento jurídico es pleno y se autocomplementa, y un operador no puede alegar que falta una norma para resolver un caso. Si a mí la ley 2235 me modificó el Código de Trabajo, la ley de desarrollo de la comunidad y las asociaciones solidaristas, y me dice que yo como sindicato, asociación solidarista o asociación de desarrollo debo tener un órgano y un procedimiento para juzgar, aunque la ley no diga que esa ley alcanza a las asociaciones de desarrollo, sindicatos y asociaciones solidaristas, al aplicarlo yo integro el ordenamiento, o sea, lo complemento para poder hacer efectivas estas normas. Sin perjuicio de esta integración que sugiero yo, ya hay en la corriente legislativa un proyecto de ley para reformar la ley 10.235 y hacerla más amplia para a todas estas y algunas otras, ¿verdad? Hoy me salí, perdón. Algo pasó. Bueno, igual ya iba por la última firmina y pues la comparto. Es esta, ¿verdad? Quisiera cerrar con esta frase de una persona obviamente perseguida durante tiempos complejos en Europa del Este de persecución, ¿verdad? Y dice, todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. De nada hacemos con normas de paridad, pero también con normas de protección a las mujeres contra la violencia política, si quienes tienen que actuar esas normas no tienen una sensibilidad y un conocimiento del tema que les permita que esas normas sean efectivamente aplicadas. A veces tenemos normas perfectamente diseñadas en la ley, pero cuya aplicación es bastante deficitaria por una falta de convencimiento de quienes la aplican. Y esa falta de convencimiento, como lo he venido reiterando a través de mi exposición, se afinca en cotas culturales y sociales que tenemos que ir trabajando todos y todas a partir de nuevos procesos de socialización. Así como en su momento Malinowski no entendía una sociedad matriarcal, ¿verdad? Donde era el río el padre de los niños, así tampoco la gente va a poder comprender que un espacio libre de violencia es un espacio necesario para la vida en democracia. Y como lo han dicho varias feministas, por lo menos 3 o 4 me vienen a la mente, una democracia es paritaria o no es democracia. Gracias. Ahí están las manos levantadas, André. Ana Perfecto. Rita Argüello.
Sí, muchísimas gracias, André, por la exposición. Yo creo que queda clarísima. Bueno, yo vengo también por el grupo de trabajo de Agenda CEDAW y por Acceder y por otras organizaciones más. Retomando un poco la frase de hecho de cierre, que me parece importante dentro de esos deberes, ¿verdad? El artículo 13 de divulgar la ley, que se le indica pues a distintas instituciones, sobre todo recae en el PINAMU y en el Tribunal Supremo de Elecciones, esa identificación, digamos, certera de los actores que en la vida interna de los partidos políticos son al final los tomadores de decisión final ante estos casos, o por lo menos son los que podrían garantizar, ¿verdad?, una justicia, por así decirla, pronta y cumplida. ¿Por qué lo digo? Porque a veces a la hora de diseñar los procesos de divulgación, de sensibilización o capacitación, se diseñan de una forma, digamos, un poco abierta, ¿verdad? Se llama de una manera, digamos, abierta, se invita, y los partidos políticos a lo interno, como toda estructura social dentro de un sistema patriarcal, replican también esas lógicas de operación y de funcionamiento. Entonces es muy factible que cuando se hagan espacios de divulgación, de educación, de formación sobre esta nueva normativa, sobre todo en el tema de violencia, que creo que es como la más reciente para los partidos políticos, ya la de paridad, pues ahí a regañadientes la han ido aplicando, ¿verdad? Sobre todo la parte horizontal. En algunos, me parece que es interesantísimo y que es muy necesario que se delimite mucho como a quienes definitivamente deberían de participar en estos espacios de formación. Entiéndase que si se hace abierto, siempre van a ir las comisiones de la mujer o los grupos que se encargan de este tema a lo interno de los partidos políticos, porque son las que ya de por sí, digamos que naturalmente por la temática que trabajan están como convocadas y les llama la atención, pero resulta fundamental que los comités de ética al interno de los partidos, que usualmente tienden a ser también muy masculinos, ¿verdad? Espacios muy masculinizados, y los tribunales de alzada, por así decir, los que ven las apelaciones cuando un comité de ética lleva un proceso de ética contra alguna persona militante de un partido político, sean, digamos, los dos actores que no falten, porque yo no tengo duda de que todas las mujeres de los diferentes partidos políticos, independientemente de su ideología, pues llegarán a estos espacios, pero me gustaría saber qué tanto estos comités de ética y tribunales de alzada, que son los que ven los procesos internos de denuncia de esta violencia en partidos políticos, son los que están llamados a aplicar esta normativa y entenderla, y más que aplicarles como entenderla, y como usted bien señala a veces, por productos de la educación, ¿verdad? No tienen las herramientas para poder hacer una interpretación adecuada de las normas desde una visión de género y de derechos humanos. Entonces resulta fundamental trabajar con estas dos instancias y, ¿por qué no?, a la hora pues de expulsar, no sé si eso varía mucho como de un partido a otro, pero casi siempre tienen que ser decisiones a la hora de expulsar a alguien porque, pues no sé, el acto violento fue de verdad muy agravante. Casi siempre pasa como por decisión de asambleas nacionales de los partidos políticos también, para expulsar a alguien. Entonces también inclusive trabajar con las personas que conforman esas asambleas nacionales para que conozcan un poco también el fondo de esta normativa, ¿verdad? Y por lo menos ese sentido de desde dónde se tiene que mirar y aplicar, porque estamos, ¿verdad?, prácticamente interviniendo en una materia muy importante, pero una de las estructuras más de poder, digamos, patriarcal, más fuertes, como son los partidos políticos, más jerarquizadas y más violentas. Muchísimas de las prácticas que vienen, digamos, en el artículo 4 y 5 de esa ley, son del día a día y son casi que cosa común, ¿verdad?, dentro de las estructuras políticas. Entonces, que estas personas, que son los que, por así decirlo, imparten la justicia dentro de los partidos políticos, tengan esas herramientas resulta fundamental, porque si las estrategias de divulgación son tan abiertas, las que van a llegar siempre van a ser las de la Comisión de la Mujer, las de los grupos de mujeres, ¿verdad?, lo interno, pero tal vez no están llegando las personas que sí son las que tienen la responsabilidad de implementar esta normativa. Entonces, a la hora de diseñar, tanto ustedes, bueno, no sé si aquí hay gente del INAMU, ¿verdad?, como y otras instituciones, inclusive la Defensoría, si quiere acompañar y así, creo que esos actores a lo interno resultan fundamentales para que esta ley llegue a ser efectiva y eficaz en su aplicación. Gracias. Gracias, no, definitivamente, doña Ana Rita, me parece clave la idea que usted lanza sobre programas de capacitación específicos, ¿verdad? Estamos en un trabajo, iniciando un trabajo de la determinación e identificación en los diversos estatutos partidarios de cuál fue el órgano designado. En la mayor parte de los casos ya sabemos que fue el Tribunal de Ética y Disciplina para juzgar este tipo de materias.
Entonces, en el caso particular, es un órgano que además por disposición de código tiene que ser integrado paritariamente, ¿verdad? Y además de que es integrado paritariamente, podría, dentro de los rubros de organización y capacitación de los partidos que tienen a su haber reservas en esta materia, sufragar capacitaciones especializadas. Pero también es lo cierto que desde la institucionalidad podemos establecer o facilitar, ¿verdad? Bastante mediante capacitaciones focalizadas. Yo sé que, por ejemplo, el INAMU tiene capacitadoras fenomenales en el tema de violencia, más bien sobre acoso y hostigamiento sexual, que como le digo, es la base de este procedimiento que está en esta ley, que podrían generar planes de capacitación, y yo creo que no comprometo, y si la comprometo me disculpo, creo que está por acá doña Jennifer Gutiérrez, que es la encargada de los programas de formación a partidos políticos de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, para articular justamente acciones específicas a estos órganos, porque como usted lo dice, es vital que estas personas no solo conozcan la ley, sino cómo aplicarlas. Y esa aplicación pasa por una visión interpretativa que quiebra con todo el paradigma tradicional, ¿verdad?, que tenemos en el derecho, porque algunos principios, por ejemplo, indulto pro víctima o algunas de estas, varía cómo vamos a tener resultados. Entonces, tomamos nota y más bien muchísimas gracias, doña Anelita, por esa duda, duda, comentario, sugerencia. Y finalmente, no, los tribunales de ética son los que expulsan directamente a los militantes. No tiene, aunque sea la máxima autoridad del partido, no tiene competencia la Asamblea Nacional para hacer una expulsión, ¿verdad? Puede declarar non grata a una persona, etcétera, lo que sea, pero tiene que respetarse un debido proceso, y ese debido proceso, por código y jurisprudencia del tribunal, solo el Tribunal de Ética, y sus decisiones, obviamente, con recurso ante el Tribunal de Alzada. No sé si alguien más. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a doña Katia Rodríguez, la directora de la Defensoría de la Mujer. Adelante, Katia. Gracias, Ivania. Bueno, muchísimas gracias, Andrei, por esta charla que le estaba diciendo a Ivania por WhatsApp, que dicha que está grabada para volverla a repetir, porque es bastante densa, sobre todo la primera parte, ¿verdad? Toda esa ingeniería que se ha venido construyendo para hacer efectivos el tema de la paridad. Nos ha interesado muchísimo traer el tema a la mesa porque sabemos que las elecciones municipales siempre han sido complejas porque son mucho más amplias, pero esta tiene una connotación histórica, ¿verdad? Con el tema de la paridad y por supuesto con la herramienta de la ley 10.235. Entonces hay que estar muy atentos a cómo se van a desenvolver, ¿verdad? Y órganos de vigilancia, de monitoreo de derechos, como la Defensoría de los Habitantes, pues tenemos que tener este conocimiento, aunque sea básico, para poder atender consultas o hacer referencias al tribunal, etcétera, ¿verdad? Cuando haya algún tipo de pregunta o inquietud alrededor de cómo se está desarrollando la elección. También quería mencionar, particularmente para los compañeros y compañeras de la Defensoría de los Habitantes, que esta presentación, que yo creo que coincidiremos todos que ha sido muy clara en medio de la complejidad del tema, y que esperamos que nos pueda facilitar su presentación para acompañarla, de tenerla de referencia, que esta ley, la 10.235, a la Defensoría de los Habitantes le da dos tareas. Una, como una institución pública más, ¿verdad? Como todas las instituciones públicas, que debemos desarrollar nuestra normativa interna para regular cómo haríamos eventualmente un procedimiento por causa de violencia política contra la mujer en los diferentes supuestos que tengamos, ya sea que sea un funcionario o una funcionaria quien lo comete, o en nuestro caso a las defensoras, la defensora y la defensora adjunta, que pudieran ser víctimas de esto. Entonces ahí ya tenemos, contarles al equipo que ya tenemos un primerísimo borrador
que estamos terminando de revisar para someterlo a la consulta y a la aprobación. Eso es una tarea que todas las instituciones públicas tenemos que llevar a cabo. Y hay una tarea muy específica que nos da también la ley 10.235 del artículo 13, que es lo que se estaba hablando hace un momento del deber de divulgación. La tarea principal, por supuesto, que la tiene el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, pero el legislador previó que a otras instancias podríamos coadyuvar en esta tarea. Y así entonces incluye a la Defensoría de los Habitantes en los procesos de divulgación de la ley, sobre todo con miras a que se promueva una cultura, ¿verdad? La leemos así, una cultura de respeto. Pues si hay que llegar al tema de la denuncia, se llega al tema de la denuncia y entran todos los procedimientos que se han mencionado, pero ante todo que haya una concientización sobre la implementación y sobre todo el uso efectivo de esta herramienta para poder garantizar que las mujeres podamos ejercer sin ningún tipo de violencia, también en el ámbito de la política, nuestros derechos plenos, que como bien reseñó Andrei, pues ha costado, ¿verdad? Pareciera de toda la vida, pero esto no tiene tanto tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser particularmente cuidadosos. Entonces tenemos esa tarea. Entonces, esto es parte de esta actividad en sí misma, es un inicio del proceso de esta divulgación. Dentro de nuestras limitaciones económicas, vamos a hacer una campaña, ¿verdad? Pequeña en nuestras redes sociales para la población, para dar a conocer la ley, ¿verdad? En sus diferentes ámbitos, porque nos parece, como decía ahorita Ana Rita, que lo primero es que la gente conozca que esta ley fue emitida, para que luego empiecen a identificar las manifestaciones y luego tengamos las denuncias, ¿verdad? Ojalá que también cuando las denuncias lleguen a las diferentes instancias, puedan ir desarrollando una jurisprudencia que identifique que no puede haber impunidad en esta materia. Entonces, es todo un trabajo de cultura jurídica, de cultura política y de cambio de paradigmas que nos parece que es importante que la Defensoría, dentro de su rol, sea parte de todo esto. Entonces, agradecer de verdad a Andrei su presentación y a las compañeras y los compañeros de otras organizaciones el interés por la materia, y vamos a poder facilitar la grabación para que de verdad la podamos repasar, porque tiene toda una ciencia, ¿verdad? Entonces, de nuevo, muchas gracias por su asistencia y por haberse mantenido todo este tiempo. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a todas y a todos los que participaron, a la Defensoría, doña Katia, Ivania, por la invitación, y estamos a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Les he compartido por el chat a Ivania la presentación para que ella la divulgue entre ustedes. Y de nuevo, para nosotros desde el Tribunal Supremo de Elecciones, desde el IFED, siempre es un gusto hacer este tipo de actividades, compartir. Próximamente vamos a publicar, lo compartiré cuando esté listo, un fascículo educativo sobre el tema de paridad y las reglas de paridad y alternancia, ¿verdad? En un lenguaje muy sencillo, muy accesible, con dibujos, etcétera, porque sí sabemos, como lo decía doña Katia, que es un tema bastante complejo, ¿verdad? De la regla, de supuestos, si pasa esto, entonces esto otro, y entonces para que lo puedan también consultar y tener a la mano, y cualquier duda o consulta, pues la canalizan a través de nosotros, que estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.